El significado de la estrella de David. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El significado de la estrella de David. Durante los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel siempre tuvo un símbolo representativo, el cual era un candelabro o lámpara de aceite de 7 brazos hecho de oro puro conocido como menorá, según Éxodo capítulo 25 versículos del 31 al 40. La supuesta estrella de David nunca fue un símbolo del pueblo israelita bíblico. Esta estrella fue vinculada al pueblo israelita siglos después, porque el pueblo israelita quería un símbolo que les identificara, así como otros pueblos tienen los suyos. La estrella tiene forma de hexagrama, estrella de 6 puntas. Ha sido utilizada en múltiples religiones y vinculada con dioses que se adoran en la India. El hexagrama fue un símbolo esotérico que existió y se utilizó siglos anteriores para todo tipo de magia. La magia lo convirtió en un amuleto para ser utilizado en prácticas ocultistas y paganas. Los hechiceros ven una representación del orden cósmico, los cielos, un flujo perpetuo entre el cielo y la tierra, en los 2 triángulos entrelazados. El movimiento sionista escogió en 1897 como símbolo para el pueblo de Israel la supuesta estrella de David, y luego fue incorporada en la bandera y se ha convertido en el símbolo que representa al pueblo judío. La identificación del término estrella de David o escudo de David en la forma del hexagrama data del siglo XVII. El símbolo comenzó a proliferarse en diferentes comunidades judías alrededor del mundo en el siglo XIX. La iglesia primitiva, fundada por Jesucristo, la cual registra muchísimos eventos históricos en la Biblia, nunca utilizó ni la estrella de David, la cruz o símbolos para identificarse como la iglesia cristiana de Jesucristo. Además, Jesucristo no estableció el uso de simbolismo, estrellas, cruz, el símbolo del pez alguno. En lugares que frecuentaron los cristianos cuando eran perseguidos, nunca se encontraron símbolos de cruces o de una estrella por arqueólogos o por alguna otra persona. Se han encontrado dibujos de dicha época, pero ninguno de estos símbolos. Este tema puede ser controversial porque muchos cristianos consideran la supuesta estrella de David un símbolo cristiano. Los judíos y la mayoría de cristianos utilizan el símbolo en sus sinagogas y congregaciones. Sin embargo, muchas personas que utilizan este símbolo lo hacen en total ignorancia. La mayoría no investiga sus orígenes. Este símbolo judío aparece en sinagogas, así como en la bandera nacional de Israel. El símbolo de la estrella es muy antiguo y fue utilizado como decoración por un sinnúmero de culturas antiguas. Además, el símbolo se utiliza en el hinduismo, jainismo y el budismo. Muchos de los judíos de hoy no se dan cuenta que la Torá les advierte que el judaísmo de hoy es una doctrina de enseñanzas erróneas, pero ellos continúan utilizando el hexagrama sin importarles. Ellos escuchan a sus líderes sin investigar de dónde apareció el símbolo y por qué se utiliza en sinagogas. Utilizan este símbolo satánico en todas sus actividades eclesiásticas sin antes investigar sobre su significado. Incluso muchos evangélicos cuelgan la bandera de Israel detrás de los púlpitos de sus congregaciones y utilizan el hexagrama como amuleto para adornar sus cuellos. Muchos lo hacen para respaldar al pueblo judío, pero no se dan cuenta del gran engaño espiritual. La estrella no tiene nada que ver con el rey David o la Torá, Viejo Testamento para los cristianos, y mucho menos con el pueblo de Israel. Su uso llegó al pueblo judío mucho tiempo después del reinado de David. Hechos capítulo 7 versículo 43 dice: «Llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán». Amós capítulo 5 versículo 26 dice: «Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis». El origen satánico de la estrella de David. La estrella de David está vinculada con el dios Renfán que menciona la Biblia. ¿Será esta la estrella que supuestamente decoraba el escudo de guerra de David? Renfán era un dios pagano en forma de ídolo. Permitió Jehová Dios que su siervo David llevara en su escudo este emblema. Los dioses Moloc y Kiún, Renfán,
eran dioses en forma de ídolos, demonios vinculados directamente con Satanás. Dios no iba a permitir que David usara este símbolo en su vestimenta. Además, Moloch, Renfán y Kiun son los nombres del dios Saturno, otros nombres para Satanás, cuyo símbolo era o es una estrella de 6 puntas formada por 2 triángulos. Saturno era el dios supremo de los caldeos. La estrella de David o hexagrama fue traída al pueblo judío por Salomón cuando él se volvió a la idolatría y brujería tras su matrimonio con la hija de Faraón. Se le conoció como sello de Salomón en la magia y brujería egipcia. El hexagrama de Salomón desapareció del pueblo judío por más de 2600 años. Supuestamente este hexagrama aparece ocasionalmente en contextos judíos desde la antigüedad, aparentemente como un motivo decorativo. Por ejemplo, en Israel hay una piedra con un hexagrama en el arco de una sinagoga que se remonta a los siglos 3 y 4 después de Cristo en Galilea. El uso del hexagrama en un contexto judío como un símbolo posiblemente significativo pudo haber ocurrido en el siglo XI. Se ha encontrado un hexagrama en una lápida judía en Taranto, Apulia, en el sur de Italia, que se remonta al siglo III después de Cristo. A diferencia de la menorá, el león de Judá, el shofar y el lulav, la famosa estrella del rey David nunca fue un símbolo exclusivamente judío. El símbolo fue adoptado siglos después por la comunidad judía para identificarse como nación porque ellos deseaban tener un símbolo que los identificara como nación. En el siglo XVIII fue adoptado por el banquero judío alemán Mayer Amschel Rothschild, nacido febrero 23 de 1744 y fallecido septiembre 19 de 1812, para marcar o decorar su casa. La famosa estrella de 6 puntas fue utilizada como escudo por Rothschild. Rothschild tenía conexiones con Adam Weishaupt, nacido febrero 6 de 1748 y fallecido noviembre 18 de 1830, un profesor y filósofo alemán de origen judío y fundador de los perfectibilistas, rama de la masonería, mejor conocida como Illuminati, creada en mayo 1 de 1776. Es difícil saber la fecha exacta que la estrella de 6 puntas pasó a ser conocida como la estrella de David o Magen David en hebreo. El primer uso del símbolo para identificar al pueblo judío ocurrió en el año 1897, cuando la comunidad sionista lo escogió como símbolo central para la bandera de la nación judía, durante una ceremonia en el primer Congreso sionista. Los cristianos y verdaderos judíos no tienen nada que ver con la estrella de David, pero muchos la han adoptado por ignorancia. Mantenga el símbolo alejado de sus hogares y congregaciones. Evidentemente no es más que un símbolo demoníaco que trae maldición al que lo utilice. El hexagrama ha permanecido en uso en las ciencias ocultas y fue prominente en rituales y cultos de druidas, masones, la astrología, la nueva era, Wicca, satanismo y en muchos otros grupos. Los practicantes de la brujería suelen tatuar el hexagrama en sus abdómenes o palmas de las manos durante sus rituales paganos. Estos rituales no son otra cosa que ceremonias satánicas dedicadas a Satanás. Cualquier cristiano o verdadero judío que apoye el uso de este símbolo se hace partícipe de las obras de las tinieblas. El hexagrama no es un símbolo cristiano ni judío. El rey Salomón y el ocultismo. Simplemente la estrella de David es un hexagrama, nada más, nada menos. No hay evidencia bíblica que vincule este antiguo símbolo con el rey David. Sin embargo, existe evidencia que fue utilizado por el rey Salomón, luego de convertirse a dioses paganos y al ocultismo. Salomón edificó lugares altos y altares paganos para celebrar estas abominaciones junto con todas sus mujeres extranjeras y quemaba incienso y hacía sacrificios a los dioses de sus mujeres. También se practicaban los sacrificios humanos, brujería y orgías sexuales. Este antiguo símbolo satánico es representativo de la unión sexual y de la reproducción. El triángulo que apunta hacia abajo representa el órgano sexual femenino y el triángulo que apunta hacia arriba representa el órgano sexual masculino.
entrelazados ambos en el hexagrama, representan la unión sexual en el paganismo y el ocultismo, la unión de fuerzas activas y pasivas en la naturaleza. Por lo tanto, el hexagrama siempre ha sido un elemento importante del plan de Satanás para los ritos y ceremonias sexuales a través de símbolos en dichas ceremonias que incluso se celebraban en cultos al dios pagano Baal, a Nimrod y Samuramat. El hexagrama se utilizó en el antiguo Egipto como una herramienta para comunicarse con los muertos. No existe ninguna evidencia que conecte el hexagrama al rey David. La estrella de David es un símbolo satánico. El hexagrama siempre está presente en toda ceremonia satánica para invocar los demonios y es una herramienta poderosa para invocar a Satanás. Si examinamos esta supuesta estrella del rey David, descubriremos algo sorprendente. Esta tiene 6 puntas, 6 triángulos equiláteros y en su interior forma un hexágono de 6 lados iguales que revelan el número de Satanás y del anticristo. 6 puntas, 6 triángulos y 6 lados del hexagrama. 666. Esta estrella de David se remonta a miles de años en muchas culturas antiguas. Esto es muy importante porque la estrella se ha vinculado a los falsos cultos paganos. Incluso la Iglesia Católica Romana exhibe el hexagrama abiertamente en muchas de sus iglesias y sus papas lo utilizan en sus vestimentas. Es curioso saber que el símbolo ha sido utilizado por el budismo, hinduismo y hasta el ateísmo. También se ha utilizado en banderas del Islam. Según la evidencia, la estrella de David no es ni un símbolo cristiano ni es mencionado en la Biblia. El símbolo no fue instituido por Jehová para el pueblo de Israel, sino que fue escogido por individuos del movimiento sionista. Esta estrella o hexagrama es un símbolo pagano vinculado al paganismo, al ocultismo y también al satanismo por muchos siglos. La Biblia no registra que David lo utilizó. Salomón fue responsable de traerlo al pueblo de Israel. Es interesante saber que la adoración de objetos celestiales, sol, luna, estrellas y los planetas, es la forma más antigua conocida de idolatría del hombre que Dios ha advertido estrictamente no practicar, y él advirtió al pueblo de Israel no contaminarse adorando objetos celestiales. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 4 versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Luego, Hechos capítulo 7 versículo 43 dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. No hay ninguna razón para creer que el rey David, un hombre conforme al corazón de Jehová, adoptara un símbolo satánico y pagano para su uso personal. Tampoco Dios le ordenó adoptarlo. El pueblo de Israel adoptó el símbolo cuando su bandera fue adoptada el 28 de octubre de 1948. ¿Deben los cristianos apoyar a Israel? Los cristianos no debemos apoyar a Israel por ser la nación judía. Nosotros debemos orar y apoyar a los judíos cristianos y judíos que confiesen a Jesucristo como el Mesías. El único apoyo que los cristianos debemos mostrar hacia el pueblo de Israel es uno de índole espiritual. Sin embargo, el apoyo de muchos cristianos evangélicos no es el apoyo que Dios desea. Muchos cristianos apoyan a Israel por las razones equivocadas, político, financiero, militar, etc. Para los que conocemos la Biblia, sabemos que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo y no lo reconoció como el Mesías, y todavía ellos se afanan en construir un templo para el falso Mesías, el anticristo, que recibirán y adorarán pensando que es el Mesías que han estado esperando. ¿Qué significa todo este asunto? Que el pueblo de Israel pasará por la gran tribulación y Dios intervendrá por Israel después del arrebatamiento de la iglesia, que acontecerá en la última semana de las 70 semanas profetizadas por el profeta Daniel. Esta última semana será para Dios intervenir por su pueblo Israel. En esta semana ocurrirá la gran tribulación, manifestación del anticristo y al mismo tiempo la batalla de Armagedón, pero la iglesia estará en el cielo con Jesucristo. Sin embargo, Israel será el epicentro de la semana 70 mencionada
en Daniel capítulo 9 versículos del 24 al 27. Lo que Dios ha determinado para su pueblo, nadie puede cambiarlo. Debemos como cristianos apoyar a Israel, un pueblo rebelde que se ha apartado de Dios y que mató a su Mesías. Debemos exhibir la bandera judía con un hexagrama satánico en nuestras iglesias. Debemos apoyar a un pueblo judío que rechaza a los cristianos porque reconocemos a Jesucristo como el Mesías. La respuesta es un simple no. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Como cristianos, el único apoyo que nosotros debemos proveerle a Israel es espiritual. Debemos orar por los judíos cristianos que son oprimidos en Israel por creer en el Mesías. Lo que Dios ha determinado para Israel tiene que cumplirse. Nuestro trabajo es predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo a ellos y nada más. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.